Bueno, a continuación, presento la siguiente exposición sobre el fútbol a través de la historia y el impacto que ha generado en todo el mundo por su gran popularidad. Lo que se presenta a continuación es meramente un análisis, el cual debe hacerse desde el sentir de la afición, este, enfocándome básicamente en la sociología, la economía, los medios de comunicación, así como en la política, relacionada al fútbol. Y bueno, me gustaría empezar mencionando brevemente un poco sobre la historia del fútbol, así como su origen. Los orígenes antiguos de este deporte son inciertos, pero en el siglo III Cristo en China se practicaba un deporte similar. En este remoto antecedente del fútbol, los soldados de la dinastía Han practicaron un ejercicio llamado Tsuku, que consistía en arrojar una bola con los pies hacia una pequeña red. En algunas variantes, el jugador debía hacerlo mientras se defendía del ataque físico de los rivales. Siglos después hubo prácticas más semejantes al fútbol moderno, como el kemari japonés. Y bueno, propiamente dicha, la historia moderna del fútbol comienza en Gran Bretaña en el siglo XIX, cuando surgieron las primeras reglas unificadoras del fútbol de carnaval, comenzando a practicarse en asociaciones colegiales fuera de la época de festividades. De hecho, fue en 1863 donde propiamente las reglas del juego de la Colegiatura de Cambridge fueron el base del código de las reglas actuales. Y años más tarde también surgió la primera competición de ligas de la historia, la Football League, en 1888, y su fin era recaudar básicamente los fondos suficientes para poder profesionalizar a los jugadores de la liga. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que el fútbol a la inglesa se había extendido por toda Europa y luego a otros continentes, en parte gracias al sistema colonial europeo y al intercambio comercial con las recientes repúblicas americanas. Fue en 1904 donde en París se fundó la Federación Internacional de Football Association, FIFA, por los representantes futbolísticos de 8 distintos países: Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Suiza y Alemania. Su objetivo aquí era gestionar los encuentros europeos no vinculados a Gran Bretaña e Irlanda, quienes rechazaron inicialmente la existencia de un organismo futbolístico mundial. Bueno, la primera Copa del Mundo de la historia se jugó en 1930, que llegó a ser el mayor evento de deporte en el globo entero. Luego surgieron la Copa Intercontinental en el 60, la Copa Libertadores, la de Campeones de Europa, y bueno, el fútbol femenino surgió como tal profesionalmente luego de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaba a aumentar la participación femenina en la sociedad, así como en el trabajo. El fútbol se ha convertido en algo más que un deporte. La gente dedica su tiempo de ocio a distintas actividades como puede ser de la práctica o el mismo consumo del fútbol. Para algunos es una profesión y debe observarse desde dos perspectivas: la del aficionado y la de un profesional. Un aficionado juega fútbol e invierte su tiempo de ocio en ello, pero en el colegio o en la calle representa una forma de relacionarse o de socialización con un papel este, de integración. Y uno se hace seguidor de un equipo y se identifica con esos colores. Y de verdad anima y forma parte de la colectividad de todos sus seguidores. Y bueno, en cuanto al aspecto profesional, englobaría a los trabajadores relacionados con el fútbol, como los mismos jugadores, técnicos, médicos, abogados, periodistas, directivos, empresarios, etcétera. Este juego fue convertido en negocio, pues los poderosos observaron que era del deporte del pueblo y las competiciones sobrepasaron lo puramente deportivo. La sociedad de masas lo convirtió en un verdadero fenómeno social y de ahí derivó el instrumento de poder que actualmente sirve a los intereses de unos pocos. Las personas necesitan creer en algo y el fútbol les permite soñar con una gloria ficticia. Ven a los jugadores como héroes que hacen realidad sus sueños y les brindan gestas. Piensan que sus cánticos dan alzas a sus ídolos para lograr una hazaña memorable para, por la que serán recordados. Ahí entran en juego los sentimientos. El fútbol es como tal una pasión y una religión en varios países. Es capaz de concentrar 60.000 personas en un estadio y a varios millones frente al televisor. Todos vibran de emoción a la vez y endiosan a los jugadores. Es una especie de culto religioso.
No es malo alegrar a la gente, aquí lo único grave es manipularla y jugar con lo que se sienten. Cuando la economía del fútbol, las empresas invierten dinero en la expansión del fútbol, como ya sabemos. Siempre se abren nuevos mercados, como en los mundiales de Estados Unidos 94 o Corea y Japón 2002, para abrir el mercado estadounidense y asiático. El interés económico prima sobre los de valores deportivos y los equipos son empresas. Para Jean-Marie Bond, el fútbol es una superestructura político-ideológica de capital avanzado y actúa como multinacional. Los jugadores son la materia prima de esta industria, se comercializa su imagen y el producto se vende a los aficionados. Se establece la relación producción-consumo del sistema capitalista. Un ejemplo son el Real Madrid y el Manchester United, los dos equipos más ricos, bueno, uno de los dos equipos más ricos y poderosos del mundo, con gran reputación social y una imagen comercializada por todo el planeta a través de merchandising y giras deportivas. Este es un negocio para los dirigentes y conforme mayores son los equipos, más ingresos generan. El G14, un grupo formado por 18 equipos más poderosos de Europa, actúa conjuntamente y profesiona la UEFA y la FIFA. Modificaron el modelo de la Champions League, aumentando los participantes, así como partidos, justamente para obtener más beneficios, utilizando los derechos televisivos de retransmisión como medida de presión y a los medios para difundir su imagen y la de los jugadores que son vistos como ídolos de forma mundial. En cuanto a los medios de comunicación, el fútbol se difunde por de forma, la información deportiva en ocasiones tiene mayor relevancia mediática que la política. En España, por ejemplo, el diario más leído, o el periódico más bien más leído, es el Marca. Este refleja el mayor interés de la sociedad española por el fútbol que por otras noticias. El consumo masivo de información deportiva provoca una clara desinformación de otros aspectos. Pero ¿quién tiene en realidad la culpa de todo esto? Los dueños de los medios y la gente, pues si se educara en valores diferentes a la importancia del partido del domingo, habría una opinión pública informada y cualificada ante la situación sociopolítica y económica en tanto nacional como internacionalmente. Por tanto, el fútbol se cumple la teoría de la Agenda Setting 4. Los medios son tan poderosos que fijan los temas a debatir. Además, las opiniones contrarias a esto, al ser minorías, son silenciadas por la masa. Pero ello también puedo, pero por ello también se puede hablar de espiral de silencio en torno al fútbol. La gente debería tener conciencia de la situación, preocuparse por saber la verdad y tratar de informarse, decidir los temas que le interesan por sí misma y dejar de ser masa. Un equipo muy fuerte de presión, en un equipo, una fuerte presión de la afición puede influir en los directivos para destituir a un técnico o incluso causar la dimisión del presidente. Pero muchos receptores tienen un papel pasivo y solo se considera válido lo que aparece en los medios, por tanto, el receptor no está al mismo nivel que el emisor y carece de verdadera posibilidad de respuesta en este sentido de proceso comunicativo. En cuanto a la política, el fútbol es utilizado por la política, como vemos en el caso de Silvio Berlusconi, el cual pasó de la presidencia de AC Milán al presidente del gobierno de Italia. Y bueno, gracias a su imperio mediático, el poder y económico alcanzó el poder político. Pero es más, no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo tenemos el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco siendo, alcanzando un puesto político en el estado de Morelos. Esto muestra el circo mediático que envuelve a la sociedad actual y el uso del fútbol como uno de sus agentes. Muchos gobiernos participan en esta administración, siempre siguen términos de mercado y por eso hay una mercantilización de la esfera pública. Hubo intervenciones políticas, como muestra en el caso Bosman en la Unión Europea, la ley Pelé en Brasil o las leyes sobre las retransmisiones deportivas en España. Es una forma de entretener al público y controlarlo para manejarlo fácilmente. Distintos regímenes lo utilizaron como la de Italia de Mussolini, que organizó el Mundial del 34 para dar propaganda al mensaje fascista de raza superior. El fútbol puede representar una manifestación pública de unos valores como la unión de un pueblo a través del equipo, que es el concepto equipo-nación.
Una muestra fue la unión del pueblo iraní a clasificarse para el Mundial de 98. Ese concepto explica reivindicaciones nacionalistas como las de Argelia cuando eran colonia. La selección argelina era un símbolo de la lucha argelina por su independencia de Francia. Y así de fácil pueden iniciarse hasta guerras cuando hay conflictos entre dos equipos de fútbol representativos de su nación, como tenemos el ejemplo de la guerra de fútbol, la cual se disputó entre El Salvador y Honduras en el 69, los cuales se enfrentaron por la clasificación del Mundial del 70 y se declararon la guerra por los mismos violentos comportamientos de los aficionados. Y bueno, esta exposición básicamente ha demostrado las distintas caras del fútbol. Este es un deporte de masas y en el que intervienen numerosos actores y es utilizado por empresarios, políticos y medios de comunicación para alcanzar distintos fines. Muchas gracias.